Ninguna otra empresa produce urea en Colombia, y fertilizante solamente pudo cargar el 3% en el año 2016. De las 50 toneladas que tiene capacidad, solo pudo producir 1.5 toneladas. Y la de nitrato de amonio, cuyo diseño es de 130 toneladas diarias, solamente pudo cargar 33.8%. La sumatoria de todo eso, llevó a que la empresa solo se pudo utilizar en el 2016 en el 28.66%. Prácticamente la empresa solamente no alcanzó ni siquiera a una tercera parte de la utilización de su capacidad instalada. Eso refleja el desdén que hay en la empresa. Y yo reclamo del gobierno del doctor Didier Tavera que se ponga al frente de salvar esta empresa. Sin duda él sabe que recibió una empresa en mal estado. Cuando estuvo en campaña supo las condiciones en que estaba en la empresa, y esa empresa tiene cómo salvarse. O sea, si uno viera que la empresa no tiene cómo salvarse, pues uno finalmente dice liquídela, ciérrela, que sale mejor liquidarla y cerrarla que no sacarla adelante. Pero esa empresa tiene con qué salvarla. Tan es así que aún en las precarias condiciones en que están las instalaciones, aún en la falta de la capacidad instalada que hay de la empresa, que no se ha utilizado, la empresa todavía se ha medio sostenido. Eso explica que esa es una empresa clave para el país. Es decir, si esa empresa mejorara su capacidad, si esa empresa se le diera la aplicación del acuerdo del 27 de enero, que era el acuerdo de salvamento de la empresa. Porque aquí no se trata de que la empresa se oponga, que los trabajadores se opongan, que los diputados nos opongamos, que en general la opinión que Barranca Bermeja se oponga a que haya participación de capital privado. Ahí no hay ese tipo de discusión. Ahí se está pidiendo es que haya una voluntad política para que realmente la empresa se lleve a cabo un plan de salvamento que le permita realmente ofrecerle una oportunidad al país de la producción de los abonos nitrogenados que está reclamando. Pero también yo digo que hay un grado de responsabilidad inmenso, grande, en el gobierno del señor Richard Aguilar. En ese gobierno, el señor gerente de esa época, que fue citado aquí, que trató de insultar a la asamblea, que trató de insultar al presidente en esa época, nos presentó un plan de salvamento con la venta de los terrenos de la empresa, y presentó un plan en que se podía vender buena parte de los terrenos por una suma de casi 70.000 millones de pesos, que era exactamente de 69.146 millones de pesos. Recursos con los que sin duda se hubiera podido saldar todo el pasivo que tenía la empresa. El pasivo que tenía la empresa cuando llegó ese acuerdo no ascendía más allá de 43.000 millones de pesos. Con la venta de estos terrenos perfectamente se pudo haber pagado la deuda y hubiese quedado recursos para inyectarle a la empresa y mejorar su capacidad instalada, reparar los equipos que había que reparar, y por supuesto ofrecer alternativas para que si un socio privado quería participar en la producción lo hiciera en mejores condiciones. Y de ese acuerdo hoy tenemos una deuda de 31.790 millones de pesos, y se nos ha dicho que se ha saldado buena parte de la deuda, pero yo me encuentro que al día de hoy a los trabajadores no hay ni siquiera con qué pagarle a los trabajadores. Y les quiero decir una cosa, la empresa está parada desde el 22 de febrero. Desde el 22 de febrero está parada la empresa. El 27 de enero se hizo el acuerdo de reestructuración, el tercer acuerdo de reestructuración, el que yo he considerado es el definitivo y el último que tiene la empresa para poder salvarla. Y ese acuerdo de reestructuración era realmente un apoyo para que la empresa saliera adelante.
Se le ofrecía a los inversionistas que se mejorara el turbo para generar una capacidad excedente de energía eléctrica que se podía vender en el mercado. Y ahí entonces los señores Santamarías ofrecieron participar en ese acuerdo, que estuvieron presentes en ese acuerdo de reestructuración. Yo estuve como garante, como testigo en la discusión de esa reunión del día 27, y ahí se dijo por el señor Santamaría, que estuvo presente en la reunión del acuerdo de reestructuración, que le haría una oferta a Ferticol para participar en el mejoramiento de ese turbo y participar también del excedente que diera en la producción. Igualmente también dijeron los señores de Metalúrgica de Santander, que son los que más conocen esa empresa porque es la que ha venido participando en mantenimiento y en reparación, y ofrecieron también participar con sus inversiones para recuperar las instalaciones de la empresa. Y también participó los señores de CONAT, que eran los de la comercializadora, en la que pedía que se utilizara el nombre de Ferticol para hacer unas importaciones, y que le daban una participación del excedente de esas importaciones que se pudieran vender con el nombre de Ferticol del 5%. Nada de eso se ha concluido, nada de eso se ha hecho. Y yo le pregunto hoy al secretario de Agricultura, yo le pregunto hoy al señor gerente de la empresa, si la decisión que tiene el señor gobernador es liquidar la empresa, acabar la empresa, que lo diga de manera definitiva para que la asamblea departamental sepa qué es lo que se va a hacer y cuál es la suerte de Ferticol. Y yo hago ese reclamo al señor gobernador porque creo que no corresponde. Tengo entendido que ha hecho esfuerzos grandes, tengo entendido que trajo a estos inversionistas para que estuvieran en la disposición de participar, pero yo pienso que la capacidad de un gobernante está en tratar de aglutinar a todos para unir una causa o la mayoría respecto a salvar esa empresa. Y si esa empresa se salva, yo también tendría que hacerle el reconocimiento, pero creo que el esfuerzo que se está haciendo en este momento no es el suficiente para sacar adelante a esa empresa. Nosotros nos hemos dado la pela, nos seguiremos dando la pela mientras yo esté como diputado, y espero que también mi colega de Barranca Bermeja, la doctora Yolanda, mientras esté aquí como diputada y los demás diputados estemos aquí como diputados, todo lo que sea necesario hacer para salvar esa empresa, nosotros lo haremos, porque ese es nuestro compromiso. Pero también quiero reclamar de la Contraloría Departamental. La Contraloría Departamental quedó comprometida con esta asamblea. La Contraloría Departamental quedó comprometida en esa reunión de acreedores que también estuvieron presentes, que ellos darían un informe a la asamblea y a las juntas de acreedores de qué ha pasado con los recursos de los terrenos que se vendieron. ¿Qué ha pasado con los recursos que se vendieron? Por ejemplo, los recursos que se le vendieron al señor Fabián Rolando Méndez por 18.163 millones de pesos, que tengo entendido que han cancelado la totalidad de ese terreno. ¿Qué pasó con los terrenos que se le vendieron al señor Odilio Marín, a Héctor Valencia y al señor Néstor Quintero por 7.000 millones de pesos? ¿Qué ha pasado con los terrenos que se le vendieron a un sujeto llamado Botero por 13.782 millones de pesos? Y los recursos de los terrenos que se le vendieron a los bomberos voluntarios. La asamblea le pide y le exige a la Contraloría que nos dé un informe de esa venta de esos terrenos. ¿Y qué pasó también con los terrenos que hay un acuerdo, una promesa de venta suscrita también con el señor Fabián Rolando Méndez por 30.000 millones de pesos, que tengo entendidos que ya dieron unas arras por 3.000 millones de pesos, que es el 10% de la venta de ese terreno, y que aquí en la Asamblea Departamental debe definirse ese terreno. Y además de eso, como lo presentaron los propios trabajadores hoy en el informe, el denuncio que presentaron acá, creo que ahí no se hizo de manera apropiada
de que el señor Rolando hiciera una conciliación con un deudor que tenía Ferticol por 4.000 millones de pesos y le dieron poder. El señor Juan Carlos Reyes Nova le dio poder para que hiciera esa negociación cuando el señor Rolando no tiene nada que ver con Ferticol. El hecho de que él sea un comprador y que sea un acreedor de Ferticol no lo lleva a incluirse en la administración de la empresa. Ese era un problema que tenía que definirlo la empresa. Y si iban a amparar los recursos, la plata debió haber entrado a la empresa, y con esa plata que entraba a la empresa, entonces se hacía la conciliación con el señor que estaba reclamando y se estaba pagando. Pero no darle poder a un comprador para que él, en nombre de Ferticol, vaya y haga una negociación. Eso no es correcto desde el punto de vista legal. Eso no es correcto. Y finalmente, señor secretario, se estuvo tramitando ante el INDESAN un crédito por 1.500 millones de pesos, que perfectamente pudo haber evitado el paro que se hizo, porque esos trabajadores llevan 5 quincenas sin cancelarle su salario. Yo me hago 5 meses, perdón. Yo me hago una pregunta: si a esta asamblea departamental no le pagaran los salarios, ¿no haría paro? No funcionaría. O el señor gobernador, si no le pagaran, paraba, trabajaba. O los secretarios, si no le pagaran, trabajaban. No, la gente trabaja es para que le paguen. Para eso es que la gente trabaja. Y más esos trabajadores cuya vida depende de su salario. Esos trabajadores no tienen otros ingresos, no tienen otras propiedades. Venden, su vida depende básicamente, la de su familia es de su salario. Me van a decir ahora que los salarios de ellos van a depender de los ingresos de la producción de la empresa. También es cierto, pero también la suerte de la empresa depende también de la administración, y esa es una responsabilidad de la administración. Entonces quiero en ese sentido dejar el contexto. Al señor gerente se le presentó un cuestionario, esperamos que nos respondan, y hoy se tiene que definir la suerte de esa empresa. Gracias, presidente, muy amable.